Bienvenidos a Noé Podcast. ¿Qué tal a todos, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Noé Podcast, el podcast número 10, si no me equivoco, Sí, Tony. el episodio número 10. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de una asociación privada de fieles que existe en la iglesia que se llama Renovación Carismática. ¿Y quién nos ha venido a hablar hoy, Javi? Bueno, pues hoy tenemos el enorme placer de que va a venir a hablarnos de la Renovación Carismática doña Mercedes Vidal, una de sus miembros de la asociación. Buenas, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, bueno. Encantada de estar aquí. Vale, mira, nosotros Y empezamos ayudaros. siempre contándonos tu experiencia aquí en la parroquia y en tu grupo, ¿no? En lo que es la Renovación Carismática, para que, bueno, la gente te conozca y así todos, entre todos, pues vamos haciendo comunidad. Muy bien. Bueno, vosotros me cortáis porque yo a lo mejor me enrollo. A ver, mi experiencia es de las renovaciones anterior a la de la parroquia, porque el Señor me llamó a la renovación en el año 94, 1994. El año que yo nací. Muchos, pues ya sabes cuántos años. Y en ese momento el Señor pues me cogió del cuellito, me dijo, tú vas a ser para mí. Y así comenzó. Pero esto fue en Zaragoza, yo vine a vivir aquí en el año 2001, entonces yo ya venía pues de renovación, vivía la renovación allí en Zaragoza, en mi grupo, estaba en una escuela de evangelización de la renovación, en fin, tenía mi vida y cuando llegué aquí pues me vi un poco perdida, pero enseguida, como mi marido, su trabajo estaba aquí cerca, pues cuando vine a buscar casa encontré esta parroquia y nada más entrar vi un cartel que ahora ya no existe, pero que estaba al fondo de la iglesia, que ponía Grupo de Renovación Carismática y dije, anda, pues este es mi sitio. Y entonces, pues nada, comencé en esta parroquia por el grupo de renovación, aunque en principio no era esta mi parroquia, porque en principio vivía en Triana y me correspondía Santa Ana. Pero bueno, siempre estuve vinculada. Siempre decimos que la parroquia al final es donde vives tu fe, sí. que tiene, o sea, tenemos que tener en cuenta la localidad donde vives, el sitio donde vives, pero que al final es donde vives tu fe y donde cada uno encuentra su sitio. Bueno, Mercedes, usted ha hablado de la renovación carismática, pero nos gustaría saber exactamente a todos qué es la renovación carismática. Pues a ver, la renovación carismática es una corriente de gracia. Realmente fue pues una sorpresa del Espíritu para la Iglesia. Es eso, es una cosa que no fue orquestada por nadie, no tiene fundador, no fue ninguna parte de la Iglesia que dijeran vamos a hacer esto, no, simplemente el Espíritu Santo sopló y surgió pues durante un retiro de jóvenes en Estados Unidos en el año 67, en febrero del 67, que nosotros le llamamos el retiro de Duquesne, porque eran universitarios de precisamente la Universidad Católica que se llama del Espíritu Santo, cosas del Espíritu. Y allí comenzó en ese retiro y aquello fue pues una sorpresa para toda la iglesia, porque es que fue como un reguero de pólvora que se expandió por los 5 continentes. Hoy en día las cifras, no hay cifras exactas, pero hay vamos a poner una horquilla de entre 100 y 200 millones de católicos que han vivido y han bebido de la fuente de la renovación y de ahí viven su fe. Unos están en lo que es la pura corriente, en los grupos que digamos que es no me confundáis en lo más puro, pero es lo primero que surgió en la renovación fueron los grupos de renovación, los grupos de alabanza. Y de ahí pues luego el espíritu, que es sorprendente y que tiene muchísima imaginación, pues han salido montones de comunidades de vida, de fe, pues ahí conoceréis Chemin Neuf, conoceréis las beatitudes, la bienaventuranza, la comunidad de las bienaventuranzas, hay montones de ramificaciones de
de esta corriente de gracia. Y lo que nosotros, donde yo estoy, es los comienzos, los grupos de oración, donde espontáneamente la gente que había bebido de esta gracia pues se reunía para alabar al Señor. Así fue. Y me preguntaréis que cómo, por qué el Espíritu hizo esto, ¿no? Pues la verdad es que tiene una historia apasionante la renovación y bueno, aquí en España ha sido muy vituperada. En general al clero al principio no le gustó mucho porque fue algo sorprendente. Bueno, muchos movimientos han empezado así sin que le guste a la gente. Lo nuevo siempre asusta un poco. Efectivamente. Y entonces, claro, como fue tan rápido, pues aquello había que darle cauce. Pero fue la respuesta que el Espíritu le dio al Papa San Juan XXIII, que cuando él convocó el Concilio Vaticano II, él le pedía al Señor que renovase en estos tiempos los prodigios de Pentecostés y pedía un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Y eso es lo que es la renovación, un nuevo Pentecostés para la Iglesia de hoy. El renovar, esa experiencia de Pentecostés que tuvieron los apóstoles, porque ellos eran tan valientes y predicaban sin miedo y todos murieron mártires y nosotros estamos aquí acobardados y no nos atrevemos a ser políticamente incorrectos. Claro. Pues esto así fue. Sí. No hay más que leerse el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Pues mira, con el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles y la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, 13, 14, que habla San Pablo de los carismas y del abeso, pues ahí tenéis la renovación. Claro. Sí, de hecho iba a seguir yo por los carismas, ¿no? Que San Pablo habla de los carismas. Al final conocemos la historia del grupo, pero lo importante en la Iglesia es eso, los carismas, ¿no? La importancia de tener tantos grupos en una parroquia es los diferentes carismas y que la gente se siente identificada donde toca, porque al final el Espíritu Santo va soplando y a cada uno pues tenemos nuestra fe y demás. ¿Cuál es la identidad de la renovación carismática? ¿A qué se dedica, de una manera más mundantemente hablando, ¿no? Bueno, pues a ver, se dedica. Sí, es que no sé cómo explicarlo bien, pero... Te entiendo. A ver, por eso te digo, se dedica. Pues el grupo de oración es un grupo de alabanza. Eso es ¿Para qué suscitó el Espíritu la renovación? Para renovar la alabanza en su iglesia, porque la alabanza es la base de todo. El culmen de la iglesia y de la vida de fe es la Eucaristía, que es un sacrificio de alabanza. Y nosotros estamos llamados a ser alabanza de la gloria de Dios, que es lo que vamos a ser eternamente en el cielo. Si por la misericordia de Dios llegamos a su presencia un día, pues vamos a estar toda la eternidad alabando las bondades y las maravillas de Dios. Y esa es una primicia aquí en la tierra, que la oración de alabanza está muy olvidada. Somos muy pedilones, pedimos mucho, intercedemos porque pedimos por otros, la oración la de acción de gracias, bueno, también menos, pero también somos muy pedigüeños. Sí. De chico nos hemos acostumbrado a pedir perdón y pedir cosas. Sí, efectivamente. Perdón y permiso. Y el Espíritu vino a renovar pues lo que es la esencia de la Iglesia, que es la alabanza al Dios uno y trino, ¿no? Sí. Y eso nos dedicamos. Mucha gente te puede decir, bueno, no quiero si me... Sí, tú hablas, vamos. Que mucha gente puede pensar, alabar, pues que no, pues porque a la Iglesia, ¿cómo le vas a ayudar a la Iglesia? Hay un grupo que solo está alabando a Dios. No, pues ayudar a la Iglesia pues es visitar a los enfermos, pues es dar de comer al hambriento, pues vestir al desnudo, visitar al que está en la cárcel, todo muy bien, pero la alabanza es un compendio de todo eso. O sea, hay en el Evangelio de Juan, no sé si es el capítulo 5, me parece que es,
donde el Señor va a visitar a Lázaro y María, una de las hermanas de Lázaro, le lava los pies con su perfume, ¿no? Un tarro de perfume que costaba un dineral. Y Judas dice, uy, qué derroche, eso mejor se lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús un poquito más adelante dice, no, esto es el perfume para Dios. Sí. Entonces, y la alabanza eleva la iglesia, y donde no hay alabanza la iglesia se abaja. Y todos estamos llamados a ser alabanza de la gloria de Dios. Y después de esa alabanza viene pues todo lo demás, todas las bienaventuranzas, ¿no? Pero el primero de todo, ¿quién es? Dios. Y a Él toda la alabanza, toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí. Y ahora Javi me va a matar un poco, porque normalmente le riño en todos los podcasts porque se va saltando preguntas, pero yo me las voy a saltar hoy. Porque ya que estamos hablando de la alabanza, y es verdad que cuando estoy aquí en las reuniones que tenemos los grupos de la parroquia con don Francisco y demás, y siempre que hay alguien de la renovación carismática, siempre habla mucho de la alabanza, y claro, a mí se me ha quedado, porque alabanza, y yo diciendo, claro, pero tiene su sentido, porque es como dicen, ¿no? Que el católico de a pie, por así decirlo, el que viene a la parroquia y demás, es un poco desconocida esta oración. Por si nos podrías introducir un poco esta forma de orar, así más, una cosa más específica, una cosa más... Bueno, pues, a ver, la alabanza es... vamos a ver cómo te lo explico. Es la oración más gratuita que hay por excelencia, porque es que tú alabas a Dios por lo que es, por lo que Él es, no por lo que te da, por lo que hace, que eso es la oración de petición, de acción de gracias, ¿no? Lo alabas pues por todas sus maravillas, porque es por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su ternura, por su paciencia, por su salvación, por su omnipotencia, por su omnipresencia, por lo que tú quieras, porque Dios es todo. Y entonces es eso, y además es una oración tan poderosa que el maligno no puede contra esa oración. De hecho, muchos exorcistas acuden a la renovación para cuando hacen exorcismos que alaben al Señor, porque los demonios huyen ante la alabanza a Dios. Y entonces sales de ti mismo y solo ves a Dios, solo fijas tu mirada en la Santísima Trinidad y alabas al Padre, al Hijo, al Espíritu por lo que son. Y te da una libertad y porque todo lo que tú le diriges a Dios luego cae sobre ti como una lluvia de bendiciones. Quien bendice a Dios, Dios lo bendice. Si dices bien de Dios, Dios dice bien de ti. Y entonces es una maravilla porque sales de la oración de alabanza como nuevo. Y la alabanza tiene que ser en el Espíritu Santo. Por eso en los grupos de oración lo primero que se hace es invocar al Espíritu. Porque la alabanza agradable a Dios es la que se hace en el Espíritu de Dios. Y tiene que ser ungida por Él. Simple y llanamente porque el Espíritu Santo es el que da el don de la oración. Tú no puedes orar, ¿no? Claro, la oración es una gracia. Claro. Y cuando te pones a orar, lo primero que tienes que hacer es pedirle al Señor, concédeme el don de la oración, porque yo no sé orar. Yo cuando alguien me habla de la oración de alabanza me acuerdo mucho de cuando el Señor curaba a alguien o cuando hacía algo de repente espectacular y hay alguien en ese capítulo, en esa historia, que de repente lo único que se pone en la Biblia es y se puso a alabar a Dios. Así es. O sea, no dice ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni... Tú fíjate, hoy, el Evangelio de hoy, yo es que acabo de venir de misa, el Evangelio de hoy dice, y curó a 10 y solo uno se dio la vuelta, se postró y ¿qué hizo? Se puso a alabar a Dios. Sí. O sea, es que es eso, ¿no? Esa es la oración por excelencia. Y luego te trae una alegría, porque un cristiano triste es un triste cristiano. Sí. Y entonces la alabanza lo que hace es que te da la alegría del espíritu, que tu vida está llena de problemas como la de cualquiera, ¿no? Pues tienes dificultades, tienes tribulaciones, tienes persecuciones, de todo tipo.
pero esa alegría profunda que el Espíritu pone, Él es el Dios de la alegría, esa no te la quita nadie, esa la tienes, si tú quieres, para siempre. Muy bien. Bueno, Mercedes, al fin y al cabo nos gustaría saber un poco cómo se articula este grupo, ¿no? Y una vez que se articula, cómo alguien puede pertenecer al grupo o demás. Bueno, la renovación, las células de la renovación carismática católica son los grupos de oración. Para un mejor servicio y una mejor organización, pues estos grupos se organizan por diócesis. Entonces ahí cada diócesis, pues depende de los grupos que haya. Hay diócesis que a lo mejor tienen un solo grupo, hay diócesis que tienen pues 5, o hay diócesis más grandes que tienen 2, depende, ¿no? Y esos grupos tienen, cada grupo tiene un grupo de servidores que según los estatutos de la renovación, pues cada 3, ya se me ha olvidado, cada 3 años se hacen discernimientos, que le llamamos elecciones, sí. Pero es un discernimiento, pues para elegir los servidores que durante 3 años van a dirigir el grupo, porque el espíritu es un espíritu de orden y ahí no puede ir cada uno a su... Tiene que haber un pequeño orden. No es un movimiento que tenga muchas normas, porque es una corriente de gracia, y la corriente de gracia no se puede, es el espíritu la que la lleva, entonces no la puedes acotar, pero sí para organizarnos. Sí, hombre, que al final lo humano pues también cuenta, claro, ¿no? Porque no somos perfectos ninguno. Y entonces, claro, esos servidores, pues luego, según los grupos que hay, pues hay un grupo de coordinación que coordina todos esos grupos a nivel diocesano, y hay un coordinador, porque aquí todo es, digamos, en forma de equipo. De hecho, le llamamos equipo de servidores, porque no es un solo... Hay uno que representa al equipo, pero no habla nunca en su nombre, sino que habla en nombre del equipo. Y ese es el que está, pues, digamos, da la cara en la iglesia de Sevilla, por ejemplo, el equipo diocesano de aquí. Y así cada diócesis. Y luego las diócesis están reunidas por provincias eclesiásticas. Aunque aquí, por ejemplo, la provincia eclesiástica de Sevilla, que comprende Canarias, pues por logística es muy complicado hacer una reunión a nivel de provincia eclesiástica, por dinero y por tiempo, el tener que venir Canarias aquí, sí. Bueno, y entonces la conferencia episcopal pues nos permite tener algunas licencias, ¿no? Sí, sí. Y entonces Canarias funciona como si fuese una provincia eclesiástica, que no lo es, porque pertenece a la de Sevilla, pero bueno, y así toda la iglesia de España. Y luego hay, de cada provincia eclesiástica, hay un coordinador que pasa a formar parte del equipo nacional. Ese equipo nacional, que hay un coordinador por cada provincia eclesiástica, pues se reúne cada 2 meses, pero como cada 2 meses es mucho tiempo, dentro de ese equipo nacional hay una comisión permanente por 5 miembros, más el asesor espiritual a nivel nacional, que también pertenece al equipo nacional, y se reúnen cuando el mes que no se reúne el equipo, se reúne la comisión permanente. Y dentro de del equipo nacional, pues se elige un coordinador nacional, que es el que representa a la renovación a nivel de Conferencia Episcopal Española. Es una estructura muy sencilla, sí. Pero bueno, así... Sí, funciona. Sí, al final cada uno que busque lo que funciona. Claro. Y ya está. Sí. Bueno, y un grupo como este, ¿qué importancia tiene dentro de una parroquia? O sea, ¿cuál es la importancia de este grupo para la parroquia? Pues mira, la importancia es la que os he dicho antes, donde se alaba al Señor se eleva la iglesia. Y donde no hay alabanza, pues la iglesia se abaja un poco. Entonces es una labor quizás callada, aunque hacemos mucho ruido porque cantamos, incluso porque la alegría es a veces tan grande que no la puedes contener, que incluso pues hasta das saltos de contento. Era lo que hacía el rey David.
el rey David cantaba, Sí. salmodiaba, tocaba instrumentos, bailaba, pues eso es lo que hacemos nosotros, no es que todos los días bailemos, pero vamos, que sí, eso es. Entonces, un grupo de oración en una parroquia pues es muy importante, porque es que las cosas no funcionan si no hay oración. Si no hay unas rodillas dobladas, lo demás no funciona, se queda en obra humana. Sí, sí. Y un poco del revés la pregunta, ¿qué importancia tiene para vosotros tener una parroquia donde estar? Tener una parroquia, hombre, pues es... nos sentimos, como decir, incardinados, ¿no? Se dice cuando te incardinas. Lo que pasa es que la renovación, los grupos de renovación tienen una peculiaridad, claro, que es que como tú haces los seminarios de vida para toda la diócesis, ¿no? Los convocas y viene gente de todos sitios, pues a lo mejor luego la gente que va a permanecer en los grupos pues se incardina en el grupo que mejor le viene, claro, que puedes por día y por hora. Claro. Entonces puede ser pues este grupo, pero puede no ser de esta parroquia. Entonces eso es lo que pasa en nuestro grupo. Claro, bueno, pero como hemos dicho antes, es donde vive la fe, con lo cual ya pasa a ser su parroquia. Lo que sí hacemos es, pues, o sea, aquí en mi grupo de la parroquia, pues a lo mejor somos, no sé, una tercera parte del grupo, más o menos. Pues puedes acudir a todo lo que el párroco te pide, todas las ayudas que pues cuando se hacen cosas a nivel de parroquia. Lo tenemos más complicado a otras cosas porque luego la gente también en las parroquias donde viven, pues allí acuden a misa, claro, durante la semana, pues algunas están hacen catequesis allí, están en Cáritas, en fin, que entonces por eso es un poco complicado el poder implicarse absolutamente en la parroquia, porque hay mucha gente que no es de la parroquia. Claro. Bueno, ya para ir cerrando un poco el podcast, no sé si será conocedora de que aquí tenemos un grupo de jóvenes que se llama el Grupo Noé, que también es de donde nace la idea del podcast y tal. Y bueno, nos gustaría saber si, por ejemplo, habría una actividad para conocer un poco la renovación carismática, o qué bien le vendría a estos jóvenes saber un poco qué es la renovación carismática. Bueno, primero te voy a contestar. Pero es que creo que no te he contestado a ti, que me preguntabas que cómo se articuló, cómo para que la gente viniera al grupo. Claro, ¿no? Sí, pero eso ahora después vas a tener un minuto para darle un mensaje a esa gente. Vale. Que es lo último con lo que acabamos. A ver, para nosotros, nuestra actividad en el grupo es todas las semanas, un día fijo de la semana, aquí es los lunes. Ahora es la primera vez después de más de 30 años que lleva el grupo aquí, pues se ha cambiado la hora de las 7 a las 6 de la tarde, porque hay gente mayor y, en fin, para que se puedan ir a casa, vienen de lejos, tienen que coger el metro, autobús, ¿sabes? Si lo tienen complicado. Y entonces, de 6 a 7 y media. Los grupos de renovación son abiertos, puede venir quien quiera a conocernos. Hay gente que se queda, porque claro, nunca han visto la alabanza, no la han vivido, pues les resulta chocante porque no están acostumbrados a ese tipo de oración. Pero el Señor dice, ven y verás, ¿no? Pues claro, hay que ir y ver. Y luego, los grupos son abiertos, no tenemos, o sea, ahí estamos mezclados, porque el pueblo de Dios es como la parroquia, pues hay mayores, medianos, pequeños, niños, hay de todo. Pues nosotros lo que tenemos es a nivel de provincia eclesiástica y a nivel nacional tenemos lo que se llaman ministerios. Tenemos ministerio de jóvenes, ministerio de alabanza, ministerio de niños, y hacen muchas cosas a lo largo del año para estas franjas de edades. Por ejemplo, ahora hay, me lo he apuntado porque si no, no me acuerdo de las fechas, voy a ir a la chuleta.
Hay un encuentro nacional de jóvenes del 7 al 10 de diciembre, siempre se suele hacer en este puente. Sí, aprovechando el puente que en el puente de la Inmaculada, en Madrid, bueno, en Las Rozas, no sé qué, no me acuerdo ahora, que ya hay más de 220 inscritos. Hay años que han estado 600 jóvenes que son de la renovación o que no son. Y la edad está comprendida entre 18 y 35 años, porque ahora hay mucho, bueno, los de 35 son muy jóvenes también. Lo que somos cuando llegamos a los 50 somos jóvenes. De 18 a 35 pues tienen eso, bueno, y luego tienen más cosas, pero esto es lo más inminente. A veces pueden hacer un encuentro a nivel de provincia eclesiástica, pero todo eso lleva mucho trabajo. La gente que si estudia, que si el trabajo es complicado. Luego, por ejemplo, del 9 al 11 de febrero hay un encuentro de oración de niños y es una pasada. Y los niños van desde los 7 u 8 años, me parece que es, hasta los 12. Bueno, luego los testimonios es que el Señor, si no os hacéis como niños, pues ya sabéis, no vais a entrar en el reino. Y es una pasada lo que... Y luego del 13 al 20 de julio, después de la Asamblea Nacional, donde nos reunimos todos en Madrid una vez al año, todos los grupos de oración. O sea, es un macrogrupo de oración que normalmente Radio María lo transmite. Pues hay una acampada de oración de niños, que es como un campamento, pero de oración, de alabanza, hacen talleres... Y luego hay también para adolescentes, lo que pasa que este año todavía el de adolescentes no está puesto. Y luego hay muchos seminarios de vida en el espíritu, que es el medio que el Señor ha regalado a la renovación para llevar a la gente, a quien lo recibe, a un encuentro personal con Cristo y llevarlo a un Pentecostés personal, para que se renueve en ellos pues las gracias, los bautizados, pues las gracias que recibieron en el bautismo y en la confirmación, y que vayan, o sea, que sean ellos los que tomen la decisión de vivir como bautizados y como hijos de Dios, ¿no? Y renovados en el Espíritu Santo, así con la efusión del Espíritu o bautismo del Espíritu, que es lo que dice el Papa Francisco. Haced seminarios y bautismo en el Espíritu a toda la Iglesia. Siempre nos está mandando el Papa Francisco. Claro. Bueno, pues a ver si un lunes llevamos a los niños de Noé para allá. Estaría interesante, la verdad. Y ya así, por último, para terminar, un breve mensaje a la gente que te haya escuchado, que le haya gustado y que esté ahí con la cosa de a lo mejor me gusta, a lo mejor quiero ir, y bueno, para que venga algún lunes a visitarlo. Bueno, pues que deciros que estamos aquí todos los lunes, que de 6 a 7:30 más o menos. Tenemos de los 4 lunes del mes, el último lunes de mes celebramos una Eucaristía con una pequeña adoración, pues porque es el culmen de la alabanza, la Eucaristía. Y que sois todos bienvenidos si queréis venir a conocernos. No os asustéis, no estamos locos, o si estamos locos es que estamos locos de amor por Dios, que un día nos llamó, nos rescató, nos liberó y nos infundió el Espíritu Santo, que es el que pone la alegría en nuestro corazón y nos hace alabarlo con todo nuestro ser, con cantos inspirados, luego el Señor se derrama con profecías. Ahí el Señor habla a través del que el Señor quiere, el Espíritu le da el don de profecía, don de lenguas, canto en lenguas, que es una maravilla, no es una cacofonía, sino que es una armonía, voces armoniosas que el Espíritu con gemidos inefables pues canta y alaba a Dios, y Él es el que lo entiende, para Él va. Y bueno, pues eso, que ven y verás, es lo único que puedo deciros. Bueno, pues con esto cerramos el podcast. Agradecer a Mercedes por sus palabras y este ratito que has tenido con nosotros, y creo que hemos podido aprender un poquito más que es la renovación carismática. ¿Y qué te parece, Tony? Bueno, me ha parecido un grupo muy interesante. Yo lo conocía ya de hace años. De hecho, bueno, el hijo de Mercedes es compañero de mi hermana y nos amigos míos desde que éramos pequeños. Y nada,
Con esto podemos Con esto cerrar, podemos ¿no? cerrar, sí, sí. Hasta luego. Chao. Adiós, muchas gracias por escucharnos.